¿Cómo crear una obra al estilo impresionista? En primer lugar, seleccionamos un paisaje. Comenzamos a dibujar las primeras líneas, separamos el cielo de la parte de abajo muy suavemente. Luego seleccionamos nuestro primer material, que es la esponja. Y con nuestra paleta de colores previamente seleccionada, tenemos los colores que vamos a utilizar. En este caso, utilizaré los naranjos, amarillos, verdes y todos los tonos que tiene mi paisaje. Selecciono el color que voy a comenzar a utilizar, el cielo. Comienzo suavemente a poncear con la esponja y voy sacando algunos colores. Por ejemplo, en este caso, para hacer el cielo utilizo el celeste, voy sacando tonos de blanco y suavemente lo voy agregando a mi papel. Luego comienzo a trabajar con los tonos amarillos. En esta parte lo único que estoy haciendo es hacer el fondo como base. Luego comienzo a utilizar los tonos verdes para realizar el pasto. Esta es la base y el fondo de lo que estoy realizando. Utilizo los colores más oscuros para la parte de arriba y voy suavemente degradando con la esponja y voy usando distintos tonos de verde hasta llegar a un verde un poco más claro. Luego de hacer la base del cielo y de la parte de abajo que corresponde al pasto, vamos a utilizar el pincel. Vamos a usar la técnica de las comas o la técnica del pincel con los trazos más fluidos. Preparo mi color y comienzo a dar pequeños toquecitos al papel y voy esparciendo la pintura sobre el papel con el pincel de una forma muy delicada, combinando algunos colores. Voy mezclando, utilizando tonos más naranjos hasta llegar al tono un poco más oscuro. Es importante considerar en esta parte de los colores que estamos utilizando, que son los colores primarios, ir agregando los tonos de luz, en este caso tonos de blanco, porque el impresionismo lo que trata de retratar es capturar la luz que hay en el momento. En este caso, en el paisaje es un atardecer y tiene toques de luz. Una vez que vamos con los colores más claros primero, comenzamos a oscurecer. Yo tomé un poquito de azul un poco más oscuro y mezclé un tono de rojo con un poco de celeste para generar ese color morado que me va dando la sombra de este atardecer. En esta zona ya vamos terminando nuestra degradación de este atardecer. Vamos utilizando distintos tonos de azules, vamos mezclando con el morado para dar esa transición y luego vamos agregando tonos de blanco para generar un poco más de luz. Para la parte del pasto utilizaremos un cotonito y usaremos la técnica del puntillito. Comenzaremos a cargar la pintura con un verde un poco más claro, luego con un verde intermedio que va a la zona del centro y en la parte que rompe la línea del horizonte usamos un verde más oscuro. Con el pincel utilizamos pequeñas manchitas para ir agregando detalles. Usamos distintos tonos de verde para dar profundidad. Y en el fondo vamos agregando y dibujando con el pincel también distintos tipos de árboles de forma muy
diluida y muy difusa porque están al final y están muy lejos. Luego sigo dibujando algunos detalles, comienzo a dibujar la casa que se ve en el fondo, utilizando el pincel con colores mucho más claros, dando el efecto de la sombra con el mismo color, pero un poco más oscuro. El pincel me ayuda a poder generar detalles y logro dibujar el cerco. Y para terminar, utilizo un pincel un poco más fino y le agrego algunos detalles como flores para poder resaltar mi pintura. Finalmente escribo mi nombre en la esquina inferior derecha y luego retiro la cinta de papel que utilicé para fijar la hoja sobre la mesa y ya tengo lista mi obra al estilo impresionista.